Nunca pensé que una noche cualquiera, en la carretera, se convertiría en la más aterradora de mi vida. Hasta hoy, sigo sin entender cómo algo tan imposible pudo suceder frente a mis ojos. Dicen que los camioneros estamos acostumbrados a ver cosas raras, pero lo que yo vi en la BR-116 no era algo que pudiera explicarse con palabras. Era tarde, casi medianoche, y llevaba más de 10 horas conduciendo sin parar. Decidí tomar un atajo por una carretera vieja para ahorrar tiempo, una ruta que pocos usan porque atraviesa una zona donde, según cuentan, ocurren cosas que nadie puede explicar. En ese momento, no le di importancia a las historias. Encendí otro cigarro, subí el volumen del radio y seguí adelante. Lo que no sabía era que esa noche, en medio de la oscuridad, me cruzaría con algo que no debería existir, algo que me haría dudar de la realidad misma. La carretera estaba completamente vacía. Ni una sola luz a lo lejos, solo el reflejo de mis faros sobre el asfalto desgastado. En un punto del trayecto, el aire cambió. Sentí un olor extraño, como a tierra húmeda y algo podrido, algo que venía desde afuera, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Reduje la velocidad pensando que quizás había atropellado a algún animal, pero el olor se hacía más fuerte mientras más avanzaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A un costado de la carretera, una figura inmóvil, delgada, casi pegada al suelo. No parecía una persona, ni tampoco un animal, sino algo entre ambos. Pasé frente a él y por un segundo juré que me estaba mirando, aunque no vi ojos, solo una sombra de piel reseca, pegada a los huesos. Seguí conduciendo, pero esa imagen quedó grabada en mi mente, y algo dentro de mí me decía que esa cosa no se había quedado atrás. Seguí conduciendo intentando convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero el ambiente dentro del camión comenzó a sentirse pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Miré por el espejo retrovisor y por un instante creí ver una silueta oscura caminando lentamente por la carretera detrás de mí, moviéndose con una rigidez antinatural. Me estremecí. Apreté el volante y aceleré, pero el camión empezó a perder fuerza, como si algo invisible lo estuviera frenando. El motor rugía, las luces parpadeaban y sentí una presión en el pecho que me hizo pensar que no estaba solo ahí dentro. Giré el retrovisor una vez más, y aunque el camino estaba vacío, tuve la clara sensación de que esa cosa, ese cuerpo seco, había encontrado una manera de seguirme. Decidí detenerme en una pequeña zona de descanso para revisar el camión, convencido de que el problema era mecánico. Apagué el motor y bajé con la linterna a la mano, pero el aire afuera estaba más frío de lo normal, casi irrespirable. Caminé alrededor del vehículo y no encontré nada raro, ni fugas ni fallas visibles. Sin embargo, al volver hacia la puerta de la cabina, noté algo que me heló la sangre. Sobre la puerta, en el polvo del camión, había marcas de manos delgadas y alargadas, como si alguien las hubiera dejado apoyadas ahí hace segundos. No eran huellas normales, parecían huesudas, deformes, y se notaba que estaban impregnadas de una sustancia oscura, parecida al barro seco. Retrocedí sin entender nada, con la certeza de que esas marcas no estaban ahí cuando salí. Intenté convencerme de que tal vez alguien había pasado por ahí antes, algún vagabundo o curioso, pero el lugar estaba completamente desierto. Me subí al camión lo más rápido que pude y cerré las puertas con seguro. Apenas encendí el motor, escuché un golpe seco en la parte trasera de la caja, como si algo pesado hubiera caído encima. Giré la cabeza instintivamente, pero no se veía nada por las ventanas. Apagué la radio para escuchar mejor, y el silencio fue peor, un silencio tan profundo que dolía. Otro golpe retumbó,
esta vez más fuerte, como si algo caminara sobre el techo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Pisé el acelerador sin pensarlo 2 veces y el camión respondió con dificultad, como si algo lo estuviera frenando desde arriba. No sabía qué era, pero juraría que esa cosa estaba ahí conmigo, aferrada al vehículo. El silencio volvió a reinar en la carretera, solo interrumpido por el sonido del motor que parecía esforzarse más de lo normal. Mis ojos no podían apartarse del espejo retrovisor. Aunque no veía nada, sentía que algo seguía ahí, acechando, escondido en la oscuridad detrás de mí. La neblina se había espesado tanto que parecía una cortina viva, moviéndose lentamente, tragándose todo lo que dejaba atrás. De repente, una sombra cruzó por el borde del camino, tan rápido que apenas pude distinguir su forma, pero juraría que tenía una figura humana o algo parecido. Mi respiración se volvió pesada y cada vez que intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, un ruido metálico, como uñas raspando el costado del camión, me hacía perder cualquier intento de calma. Era como si aquella presencia quisiera asegurarse de que yo supiera que no estaba solo, que me había encontrado y que no pensaba dejarme ir tan fácilmente. Intenté mantener la concentración en la carretera, pero cada curva parecía más larga, más estrecha, como si la BR-116 se hubiera transformado en un lugar diseñado para atraparme. Miré otra vez por el retrovisor y, por un instante que me pareció eterno, juré ver la silueta del cuerpo seco reflejada, inclinada hacia mí, observándome sin moverse, inmóvil pero presente. Mis manos temblaban sobre el volante y un sudor frío recorría mi espalda. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del motor. Cada metro recorrido parecía un desafío, una prueba de resistencia, y la sensación de ser vigilado no me dejaba pensar en nada más. Sabía que cualquier error, cualquier distracción mínima, podría ser mi último. En un momento, decidí no mirar más por los espejos y concentrarme únicamente en el asfalto delante de mí. Pero la sensación de que algo me seguía no desapareció. Era como si una presencia invisible se deslizara alrededor del camión, moviéndose con cada cambio de velocidad, cada giro del volante, siempre ajustándose a mis movimientos. Intenté aumentar la velocidad, pero el camión parecía responder con lentitud, como si el mismo vehículo estuviera atrapado en una fuerza invisible que lo retenía. La noche se sentía interminable y cada sombra en los bordes de la carretera se transformaba en posibles figuras que me observaban, y aunque no podía verlas con claridad, podía sentir su atención fija en mí, calculando cada respiración, cada decisión que tomaba en aquella BR-116 solitaria. De repente, el camión empezó a sacudirse como si algo pesado se apoyara sobre la parte trasera y un golpe seco me hizo saltar en el asiento. Miré por el espejo y no había nada, pero mi instinto gritaba que algo se había movido junto al vehículo. Sentí un olor fétido, como carne vieja y tierra húmeda, que penetraba por las rendijas del camión, haciendo que mi estómago se revolviera. Cada kilómetro que avanzaba parecía prolongar la presencia de aquella cosa, y por más que intentaba racionalizar, sabía que no era normal. Había algo que se alimentaba de mi miedo, que disfrutaba de verme conducir solo, con la mente atrapada entre la incredulidad y el terror. No podía dejar de sentir que aquel ser estaba preparado para aparecer en cualquier momento, justo cuando menos lo esperara. Intenté mantener la calma y acelerar, pensando que la velocidad me alejaría de esa presencia, pero algo dentro del camión me hizo dudar. Los espejos parecían deformarse, y por un segundo vi lo que parecía un cuerpo encorvado reflejado,
siguiendo cada movimiento mío con precisión inquietante. Cada luz que pasaba a lo lejos iluminaba sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas, y el corazón me latía tan fuerte que sentía que podía oírlo en todo el vehículo. Mi respiración se volvió irregular y el miedo me nublaba la mente. Pero no podía detenerme. Sabía que si lo hacía, esa cosa podría alcanzar el camión de inmediato. Era como conducir con un enemigo invisible a mi lado, un adversario que conocía mis reflejos y esperaba el momento exacto para atacar. La carretera parecía interminable, y cada curva me hacía sentir que la figura se acercaba más. Aunque no podía verla con claridad, solo percibía su presencia, pesada, ineludible, como un aire denso que presionaba contra mi cuerpo. Sentí un golpe repentino en la cabina, como si algo hubiera tocado el techo, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis manos se aferraban al volante con fuerza. Intenté hablar en voz alta para calmarme, pero mi propia voz sonaba extraña, distante, como si alguien más la estuviera repitiendo justo detrás de mí. Cada kilómetro que avanzaba era una lucha entre mantener la cordura y ceder al miedo que me envolvía. Y sabía que esa noche en la BR-116 sería imposible de olvidar. La sensación de ser observado no me dejaba respirar, y la certeza de que no estaba solo era absoluta. Cuando por fin me atreví a virar por el retrovisor, lo que vi me paralizó por completo. Una silueta encorvada, delgada hasta lo imposible, se aferraba a la parte trasera del camión. Su piel, si es que eso era piel, parecía seca, como cuero viejo pegado a los huesos, y su cabeza se movía lentamente de un lado a otro, como si buscara algo dentro de la cabina. No podía gritar, no podía moverme, solo veía cómo esa cosa se arrastraba hacia el costado, golpeando con las manos contra la chapa del camión. Sentí el vehículo vibrar, un golpe tras otro mientras el motor rugía, y yo solo pensaba en seguir adelante, sin detenerme, sin mirar atrás. Pero dentro de mí ya sabía que era inútil, porque aquella presencia no estaba solo afuera, la sentía dentro del camión, respirando el mismo aire que yo. Si te gustó el video y quieres más historias reales como esta, deja tu like y compártelo con tus amigos.